Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de nomenclatura de los compuestos inorgánicos para realizar su próxima tarea. Bueno, aquí vamos a ver el primer caso, es el nombre es una ilustración de los óxidos metálicos. Esto probablemente lo han visto por ahí en su casa. Es el óxido metálico se caracteriza pues claramente por la existencia de un metal con oxígeno. La M, vayan guardándolo en su mente, es la fórmula de metal y O del oxígeno, y esto significa la cantidad de átomos que tendría cada uno de ellos. Vamos a ver primero la nomenclatura. Eso de nomenclatura, que es lo que vamos a ver ahorita, se refiere al nombre que se le da desde diferentes formas. No es la única, porque también está por ahí la nomenclatura trivial, pero bueno, es más fácil comprender estas tres. Tenemos primero la nomenclatura tradicional, que se caracteriza por usar los sufijos oso e ico, dependiendo de la cantidad del número de oxidación. El oso es para el menor, ico sería para el sufijo para el mayor. En esta nomenclatura se pone primero la palabra óxido, y de ahí el nombre del metal, y con el sufijo oso o ico, ya les dije. En la nomenclatura stock también se pone la palabra óxido, seguido del nombre del metal. Cuando el metal presenta más de un número de oxidación, se escribe entre paréntesis ese número de oxidación con número romano. Entonces, la característica es que se pone, repito, el número romano entre paréntesis indicando el número de oxidación. Y la nomenclatura WICPA también se pone la palabra óxido con un prefijo griego antepuesto que indica la cantidad de elementos que lo constituyen. O sea, dependiendo del número de átomos que se indica en la fórmula, van a poner mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, etc. Esa es la característica. Se le pone la palabra de y el nombre también del metal, ahora también precedido por este prefijo griego, estos que hayamos mencionado: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Tenemos aquí unos ejemplos. Vamos a ver dos o tres. Vamos a ver el primero. Para la nomenclatura tradicional se llama óxido potásico porque se pone la palabra óxido, ¿verdad? Se pone la palabra óxido y la raíz del elemento que le acompaña, en este caso es el potasio, óxido potasio. ¿Y por qué termina en ico? Pueden ser dos casos. Puede ser que sea único, ¿verdad? Puede ser que sea único y por eso se usa ico, o puede ser que sea el mayor de dos. El mayor de dos también se pone ico. Esto lo sabremos si nosotros consultamos el número de oxidación para el potasio. Si ustedes ven el número de oxidación del potasio, buscan en la tabla periódica y van a darse cuenta que solamente tiene uno. Si tiene uno, pues por eso se usa ico. Y la nomenclatura WICPA para esta misma sustancia, este mismo óxido, se pone monóxido. ¿Por qué? Porque el óxido solo tiene un átomo y el prefijo griego que le corresponde es el de mono, de uno, monóxido, de, y dipotasio, porque el potasio tiene, en este caso, dos átomos, dipotasio. Veo otro ejemplo, el tercero. Fe2 o 3, sabemos que Fe es de hierro y O es de oxígeno. El hierro tiene dos átomos y el oxígeno tiene tres. Nombre se le daría a este compuesto, a este óxido en la nomenclatura tradicional es óxido, el de óxido, como en todos los óxidos metálicos, pues, palabra óxido. Fer, esto es porque el hierro en latín es ferrum, la raíz sería fer, y la terminación es ico. Y recuerden lo que les había dicho, ico puede ser porque sea el único o sea el segundo, el mayor, ¿va? El mayor de dos, férrico. Vamos a ver ahí, pueden hacerlo por curiosidad. El hierro tiene dos números de oxidación, tiene 2 y 3, ¿verdad? 2 y 3. Para este caso, el hierro tiene
tres números de oxidación. Voy a decir por qué. Pongan atención, por favor. Miren, aquí el oxígeno tiene un 3, ¿verdad? Aquí subindicado, que quiere decir que va a multiplicar el número de oxidación del oxígeno. No lo sabemos. Bueno, deberíamos de saberlo. Que es -2. -2, ustedes vean en la tabla periódica, para que vean que no les engaño, y van a ver ahí el número de oxidación del oxígeno, que es -2. No se pone porque se supone que ya todo el mundo lo sabe. Es -2. -2 por 3 nos da -6. Esto nos hace deducir que si yo tengo aquí un 2 y se tiene que igualar con este 6, que el número de oxidación que se está usando para el hierro sería 3. Porque 3 por 2, 6, al igual que -2 por 3, 6. Tienen que estar iguales estos dos para que puedan estar unidos. Entonces, por eso sabemos que el número de oxidación aquí es el 3. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver otro ejemplo. A ver el de arriba. Vamos a ver el de arriba. Miren, el óxido cuproso en stock. Sabemos que este oxígeno, ¿cuánto tiene de oxidación? Según la tabla, -2. ¿Va? -2 y 1. Entonces, -2 por 1 sería -2. Y el cobre, aquí tiene un 2. Por lo tanto, el cobre debe tener número de oxidación 1. 1 por 2, que será igual a 2 menos 2 por 1. Y ya quedan igualados. Igualmente, ustedes pueden ver ahí en su tabla periódica cuál es el número de oxidación del cobre, ¿verdad? Y van a ver que tiene 2, sería +2 y +1. Y esta es la razón porque en la nomenclatura tradicional, si es 1, ¿verdad? En la nomenclatura tradicional usaremos el sufijo oso. ¿De acuerdo? Bien, espero que haya quedado entendido. Vamos a ver otro tipo de óxidos porque no es el único. Está el de los metales y ahora vamos a ver el de los no metales. También se les conoce como anhídridos. Y de hecho hay mucha razón para llamarlos anhídridos. Bueno, se les llama así porque aquí no hay hidrógeno, ¿verdad? No hay hidrógeno. Y es un nombre que se antepone en el caso de algunas nomenclaturas. Esta es la fórmula. X significa no metal, un A número de átomos, y OE significa oxígeno, con un B número de átomos. Nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se usa la palabra anhídrido, ¿verdad? Anhídrido, seguida del nombre del no metal, con el sufijo oso, ya sabemos, para el menor y para el mayor, pero como resulta que los no metales tienen más números de oxidación, por lo tanto más posibilidades de formar compuestos, se le suele añadir los prefijos hipo para el inferior e hiper para el valor superior. Son ya nominaciones compuestas. Ahorita vamos a ver un caso aquí en la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock se pone la palabra óxido de el no metal, se presta con número romano el valor del número de oxidación del elemento que interactuó con el oxígeno. Entonces, la nomenclatura stock, metales y no metales tienen la misma forma de nominarse o de armar la nomenclatura. En la nomenclatura Wicca se nombra igual que en la de los metálicos. Ya saben, usando prefijos griegos dependiendo del número de átomos que tenga cada uno de los elementos. A ver, aquí los ejemplos. Aquí el caso de este compuesto donde hay cloro y hay oxígeno. Entonces, el cloro tiene en nuestra tabla periódica tiene cuatro posibilidades de unirse con el oxígeno. No tomamos en cuenta el negativo porque no pueden ser los dos negativos, no podría haber ahí unión. Los números que pueden encontrar ustedes del cloro en la tabla periódica es +1, pueden checarlo, +1, +3, +5 y +7, que son los que tenemos aquí como ejemplo. Repito, van a encontrar ahí en el cloro un -1, pero no es posible esa unión con ese número de oxidación. No quedarían equilibrados. Bueno, decíamos, en la nomenclatura tradicional, que
es donde luego suele haber confusiones. Para este caso, el óxido no metálico, tenemos la palabra anhídrido, ¿verdad? Como el cloro tiene 4 posibilidades de unión, aquí se usa la terminación, perdón, el prefijo hipo y el sufijo oso. Hipo-oso, este es para el menor de todos, ¿verdad? De ahí viene para el segundo, en posición se pone ya no la palabra hipo, sino se va hipo, te quedas con cloro y es oso, ¿verdad? Siempre precedido de la palabra anhídrido. Para el tercer caso es anhídrido igual, y aquí se usa ico, para cloro ico. Y aquí, como es el mayor, puedes usar per o ya sea hiper, anhídrido hiperclórico, o como en este caso lo pusimos, anhídrido perclórico. En la nomenclatura Stock, esto bueno, ya lo comprendimos desde el caso de los óxidos metálicos, pero vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Por qué tiene aquí 3? No se dejen guiar porque el oxígeno tiene 3, sino acuérdense, es porque el oxígeno tiene menos 2 por 3, 6. Entonces este tiene que quedar igualado, llegar a 6. Para que este cloro llegue a 6 átomos, tiene que tener un número de oxidación de 3. 3 por 2, 6, ¿verdad? Entonces ese 3, que no lo pusimos, nosotros lo estamos deduciendo. Sabemos que aquí su número de oxidación sería 3. Y este se indica entre paréntesis. Vamos a ver de WICPA, aunque también le digo es el mismo caso que los metálicos. Se le pone trióxido, o sea, porque hay 3 oxígenos, observen, ¿no? 3 oxígenos. Y se le pone di porque son 2 cloros. Y aquí tiene 2 cloros. Entonces, trióxido de dicloro. Esa es la forma de la WICPA. Es el organismo rector de la química. Bien, ahora vemos los oxiácidos. Aquí van a observar la presencia de hidrógeno con no metal y oxígeno, o sea, al óxido no metálico que acabamos de ver, aquí se le añade ahora el hidrógeno. Tenemos con A número de átomos, con B número de átomos. Bien, primero la nomenclatura tradicional. Se pone la palabra ácido, conservando el nombre del anhídrido originario. Este es un anhídrido. Nada más le añades la palabra ácido. Fácil. Bueno, si comprendimos el anterior. Y para la nomenclatura Stock se nombra al no metal con el prefijo griego del número de oxígenos presentes en la fórmula, seguido de la palabra oxo, de oxígeno, y con el sufijo ato, para todos, no importa la cantidad de átomos que tiene, se le pone ato, oxoato, seguido del número de oxidación del no metal en romano, y por último se agrega la palabra de hidrógeno, más bien la expresión de hidrógeno. Y en WICPA se coloca el nombre del no metal con la terminación uro, seguido de la preposición de, posteriormente la palabra hidrógeno, la cual está precedida con su respectivo prefijo griego, dependiendo, acuérdense, del número de átomos. Vamos a ver ejemplos. Para la tradicional, tenemos el caso de el ácido sulfúrico, ¿verdad? Este es ico, porque suponemos que el azufre tiene 3 posibilidades, y fíjense ustedes que de 3 posibilidades empiezan a nominarse a partir de oso, ico, ¿verdad? Y para el caso del azufre, aquí tenemos un número de oxidación 6. Pueden observar en la tabla periódica el número de oxidación 6. Son los siguientes: 6, 4 y 2, ¿no? El número de oxidación del azufre. Se usó el número 6. Entonces, es el más grande de 3. Por eso se pone ico. Para el stock, recuerden que vamos a observar aquí el número de oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay? Más bien, ¿cuántos átomos de oxígeno? Son 4, por eso se pone tetra. Y hay oxo, indicando que se refiere a 4 oxígenos. Eso de sulf es la raíz del azufre, ya que en latín
azufres sulfurus. Entonces, por eso se usa la raíz sulf. Siempre la terminación ato, no importa el número de átomos aquí, siempre se le pone ato. Entre paréntesis se pone el número de oxidación, en este caso del azufre. ¿Por qué sabemos que es 6? ¿Por qué sabemos que es 6 para el caso del azufre? Aunque está indicado ahí en la tabla periódica, sabemos que es 6 porque acuérdense, aquí hay 8 oxígenos, porque aquí hay menos 2 por 4, 8 oxígenos negativos. Aquí ya tenemos 2 de hidrógeno, este no se multiplica por nada, acuérdense que el hidrógeno tiene características especiales, simplemente se añade este 2. Entonces, para llegar a 8, este azufre tendría 6. Por eso sabemos que son 6 azufres. Y finalmente, sencillamente se le pone de hidrógeno, tetraosulfato de hidrógeno. La WICPA es similar, nada más que aquí no se pone el número de oxidación, ¿verdad? Aquí entendemos que hay 4 oxígenos igual, tenemos azufre y se le pone de hidrógeno. Vamos a ver el segundo caso. Aquí tenemos fósforo, se le pone P porque me preguntaban por ahí, oye, ¿por qué se usa P? ¿Por qué P no fue para potasio o para polonio, etcétera? En este caso debería ser una F, ¿no? Que es fósforo. No, es que en latín para enunciar al fósforo es fosforum y resulta que se usa pH. Entonces, para no confundirlo, por eso se usa P para el fósforo. Sabemos, ¿no? Es cuestión de que estén revisando la tabla periódica. P de fósforo. Bueno, en la tradicional, acuérdense, se pone la palabra ácido. Vamos a ver la terminación fósfor y el sufijo ico. ¿Cuáles son las posibilidades del fósforo? Si ven en la tabla periódica tiene 5, 3 y 4 números de oxidación que pueden con lo que se puede mezclar, ¿no? 5, 3 y 4. Para el caso sería el segundo mayor, ¿verdad? Al tener 5. En el caso de WICPA, aquí tuvimos una fallita, aquí nos falta poner la palabra correctamente, tetra, que son 4 oxígenos, igual ahora oxofosfato, y recuerden que aquí en WICPA no se pone el número de oxidación. Me parece que con esos ejemplos basta para este tipo de compuestos. Y ahora veamos los hidrácidos. Los hidrácidos, miren aquí la fórmula. X es el no metal, pero acompañado de un hidrógeno con A, número de átomos. Para la nomenclatura tradicional se pone la palabra ácido, seguido del nombre del no metal con el que se combinó y con el sufijo hídrico. ¿Verdad? Hídrico, aquí. Esto va a decir que eso es un hidrácido. Además, si tú atiendes la fórmula, ya sabes, ¿no? Es un hidrácido, pero ya para su nominación es donde cambia un poquito, ¿no? Hídrico. La nomenclatura stock se pone el nombre del no metal, seguido del sufijo y la preposición de, y finalmente la palabra hidrógeno. Y para la WICPA se pone el nombre del no metal con la terminación uro, seguido de la preposición de, posteriormente la palabra hidrógeno, la cual está precedida de su respectivo prefijo griego, dependiendo también el número de elementos o de el número de átomos de ese elemento. Aquí tenemos el ejemplo de estos hidrácidos. Acuérdense, se le pone la palabra, bueno, ¿sabes qué es hidrácido? Porque tienes no metal con un hidrógeno. ¿Ya? Para nominarlo, en la nomenclatura tradicional se pone la palabra ácido, se pone la raíz sulf de azufre y la terminación hídrico, ¿verdad? Ácido sulfhídrico. Para el bromo, en la tradicional, detectas, mira, aquí está el hidrógeno, aquí está el no metal, se le pone la palabra ácido, entonces la raíz de bromo y la terminación hídrico, bromhídrico, ácido bromhídrico. Para el stock
se pone la raíz del elemento que acompaña al hidrógeno, que en este caso es sulf. Acuérdense, azufre en griego es sulfurus, sulf. La terminación siempre uro, sulfuro, de hidrógeno que le acompaña. Igual acá, bromuro de hidrógeno, de bromo, ¿va? Brom, uro, de hidrógeno. Para la WICPA, aquí simplemente va a indicar el número de hidrógenos que tiene. El primer caso es el que nos ejemplifica mejor, ¿verdad? Tenemos dos hidrógenos, entonces ponemos el prefijo di y luego hidrógeno. Alguien se puede confundir porque para el segundo caso el stock y la WICPA es similar, pero es porque aquí igual pudimos poner monohidrógeno, pero no suena correctamente. Entonces se suele llamar o se suele nominar de manera similar en WICPA que en stock de hidrógeno. Porque bromuro de monohidrógeno para algunos no les suena bien, es cuestión de especificar correctamente. Los hidróxidos. La característica de los hidróxidos es que tenemos un OH, ¿ya? Que acompañan a un metal o que se unen con un metal. En la nomenclatura tradicional se conserva la misma nomenclatura para nombrar a los óxidos metálicos. Acuérdense de que se ponía óxido de. Nada más que en lugar de poner óxido de, aquí se pone hidróxido. Igualmente se usan los sufijos oso para el de menor oxidación e ico para el de mayor. En la nomenclatura stock, cuando ya se tiene un óxido metálico, se cambia la palabra óxido por hidróxido también, seguido de la preposición de, el nombre del metal y por último, entre paréntesis, con número romano, el número de oxidación. Y en la nomenclatura WICPA se escribe la palabra óxido precedida por su respectivo prefijo griego, ya saben, que nos va a indicar la cantidad de átomos, en este caso de OH que tenemos ahí, cuántos OH tenemos, y posteriormente el metal. Veamos ejemplos. Para la primera fórmula, en la tradicional, vamos a poner la palabra hidróxido en lugar de óxido, hidróxido. Y dependiendo del número pues el número de átomos, en este caso, tanto es completo de OH, vamos a suponer que es nada más para O, y en este caso sería 3, ¿verdad? Sería 3 el número de oxidación, que es el que necesitamos para que el hierro se iguale con el hidrógeno. En stock tenemos el número, nada más indica el número de oxidación, igual hidróxido de hierro con el número de oxidación. Y en WICPA vamos a indicar ese 3 con el prefijo tri, hidróxido de hierro, ¿verdad? Este 3 que tiene aquí de oxidación es equivalente a WICPA al ponerle el prefijo en griego, trihidróxido. Vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí tenemos el amoníaco, que actúa como una sustancia completa, ¿verdad? Que acompaña a un OH, con un OH. Entonces, se pone igual la palabra hidróxido de, en este caso, amonio. Hidróxido de amonio. Es algo compuesto, NH2. Para la nomenclatura stock se pone hidróxido de igual amonio y en WICPA hidróxido de amonio. Esto es un compuesto especial, les digo. No es un metal. No es un metal, entonces es como un nombre trivial, donde es similar la nomenclatura en las tres formas. Aquí tenemos también otra vez un OH y aquí tenemos un potasio. El potasio sí es un metal. Se pone la palabra hidróxido. El potasio nada más sabemos que tiene un solo número de oxidación, por eso se usa ICO, hidróxido potásico. Para el stock, aquí se omite el número de oxidación al saber que solamente tiene uno. Se le pone nada más hidróxido de potasio, igual que en la WICPA. Entonces serían como compuestos no especiales, vamos, sino que hay que tener en cuenta sus características, ¿verdad? En el caso del potasio, de que solamente tiene un número de oxidación y por eso algunos nombres no van a cambiar.
Tenemos aquí el oro, también con OH. Si tienes OH vas a poner hidróxido. Oro, resulta que en latín oro es aurum, aurum. Por eso se usa aur, como raíz aur. Y también en la tabla periódica se usa aur. Repito, les recuerdo que el latín es el idioma de la ciencia. Entonces, aur. Y la terminación ico. ¿Cuántas posibilidades de combinarse tiene el oro porque usa ico? Pueden ustedes consultar en la tabla periódica. Tiene, pues una posibilidad. Entonces, por eso se usa la palabra, o más bien la terminación ico. Perdón, tiene dos posibilidades, oso e ico. Por eso se usa ico. Aquí tenemos un número de oxidación. Sabemos que es 1, ¿verdad? Porque el oro necesita ser igual que el hidrógeno, sería 1. Y en WIPA se pone la palabra hidróxido de oro. Vemos ahora el compuesto de los hidruros. Hay dos posibilidades, como ven. Es la posibilidad de que el hidrógeno esté con metal o que este hidrógeno esté con no metal. En ambos casos se llamaría hidruros. Sería metálico y no metálico, pero no se hace esa diferencia. Simplemente hidruros. En nomenclatura tradicional se pone la palabra hidruro seguido del nombre del elemento metálico o no metálico, empleando la terminación ico y oso para indicar el mayor y el menor número de oxidación respectivamente. Esa ya no la sabemos. La nomenclatura stock se pone la palabra hidruro de, posteriormente el nombre del metal o no metal, y por último entre paréntesis con números romanos el número de oxidación. Ese patrón también ya lo sabemos y hay que aprenderse, ¿no? De que se le pone la palabra hidruro. Y en la nomenclatura WIPA se pone el prefijo griego que indica el número de hidrógenos más hidruro, nombre del metal o no metal. Entonces, vean ese patrón también. Siempre van a usar la palabra hidruro, seguido del metal o no metal. Y ya dependiendo de si es mayor o menor número de oxidación, para la tradicional es ico y oso, y para la stock es en número romano, y para WIPA es poner el prefijo en griego. Ejemplos de estos hidruros. Tenemos primero uno tipo metálico, es este primero que está acá, tipo metálico. Tenemos que se pone la palabra hidruro, hidruro ferroso, ¿verdad? Porque ¿cuántos números de oxidación tiene el hierro? Tiene 2, tiene 3. Aquí usamos 2, entonces al ser menor se pone oso, hidruro ferroso. En la stock, también otra vez la palabra hidruro de hierro, pero el número de oxidación va entre paréntesis en romano. Y para WIPA se pone este número de oxidación, más bien el número de hidrógenos, se indica con el prefijo en griego, que son 2 hidrógenos de hierro, ¿verdad? Aquí vamos a ver qué pasa. Aquí, a ver, porque aquí hay un pequeño errorcito. Probablemente se den cuenta. Aquí pusimos N. Problemas de dislexia. Debe ser AU, H. Vamos a ver cuántos números de oxidación tiene el oro. Buscamos en la tabla periódica. Menciona que son 2, son 3 y 1. Son 2. Entonces, como es el menor, por eso se pone la terminación oso, ¿verdad? Aquí al haber un hidrógeno, pues también el oro tiene que usar 1. Este es el número de oxidación que se pone entre paréntesis para el caso de stock. Y en WIPA igual se usa la palabra hidruro, ¿verdad? Acompañado del número de el número de átomos del oro. Como no tiene aquí los estrictos dirán, pues entonces hay que ponerle la palabra mono. Bueno, adelante. Pero muchos no la usan porque es así como que extraña, pero pues podría ser lo correcto. Este compuesto aquí es un no metal, es un nitrógeno.
Entonces se pone la palabra perdón, aquí también un errorcillo, no es nitrógeno, porque nos dice que es un níquel, es metálico, ¿verdad? Un hidruro metálico, níquel. Es un hidruro niqueloso. Si ustedes buscan en la tabla periódica, el níquel tiene 2 y 3 de oxidación, o sea, son 2. De los 2, este es el menor, por eso se pone la terminación oso, níquel oso. El 2 es el menor. Este 2 de oxidación se pone en la stop, entre paréntesis en romano, y en WICPA este 2 se refiere a los 2 hidrógenos. Se pone 2 hidrógenos de níquel. Ese fue el caso de los hidruros. Por aquí algunos hidruros, ilustraciones. Ahora vamos a ver las sales, que son de dos tipos: sales binarias, sales terciarias. Así que la palabra binario no nada más se usa para el lenguaje de computación, ¿verdad? Aquí ya hace algunas décadas ya se usa la palabra de binarias, que básicamente quiere decir que, que contiene dos elementos, eso de binario, de bi, son dos. M, recuerden que es metal, y X significa no metal. O sea que cuando se une un metal y un no metal, forman una sal binaria. Bien, en la nomenclatura tradicional, al no metal se le hace terminar en uro, y al metal se le añaden los sufijos oso e ico. Entonces, eso de cloruro de sodio, bueno, más bien es trivial, pero vamos a ver que en tradicional debería tener otro nombre. Ahorita lo vamos a ver. Nomenclatura stock. Al no metal se le hace terminar igualmente en uro, y al metal se le indica el número de oxidación en romano, entre paréntesis, en caso de que presente dos o más estados de oxidación. Y en WICPA se usa el prefijo griego para indicar la cantidad de átomos presentes en el no metal. Y el no metal termina en uro más el prefijo de, más el nombre del metal precedido del prefijo griego. Vamos a ver entonces ejemplos para este cloruro de sodio. Vean ustedes, para la tradicional es ICO. Esto es por las posibilidades de oxidación que tiene, ¿verdad? Por eso la terminación ICO. Vamos a ver, para el cloro tienes 1, tiene 3, tiene 5 y tiene 7. Y para el sodio solamente tienes 1. Entonces, como para el sodio tienes 1, se usa la palabra ICO, cloruro de sodio, perdón, cloruro sódico. Y en stock simplemente se pone clor puro y preposición de más el nombre del metal, que en este caso es el sodio, cloruro de sodio. En WICPA es similar en este caso, porque ¿cuántos elementos tiene el cloro? Pues solamente tiene uno. Y el sodio, ¿cuántos tiene? Pues solamente tiene uno, por eso nada más cloruro de sodio. Ahí dirá, pues hay que llamarle de monosodio, pero bueno, queda igual en cloruro de sodio, no suena bien. Este ejemplo donde tenemos metal, hierro y cloro, ¿verdad? Vamos a ver, el hierro pues necesita necesita que sea un número de oxidación 2. De estos dos, recuerden que, bueno, vean en la tabla periódica que tiene como número de oxidación 2 y 3. Usaste el menor. Al usar el menor, la terminación debe ser oso. La terminación debe de ser oso. Le pones cloruro ferroso. En el stock igual se pone cloruro de hierro, pero aquí usaste oxidación 2, pues la pones entre paréntesis y en romano, 2. Y en WICPA, aquí sí nos ilustra bien su nomenclatura, que pone 2 porque son dos cloros, dicloruro, y la terminación de hierro. Bien, creo que con esos ejemplos basta. Terminamos con estos que se llaman grupos funcionales. Todo esto que estamos viendo son grupos funcionales, son tipos de compuestos que puede haber.
y vemos aquí sales terciarias. Pues claramente, pues este es un compuesto ternario porque tiene 3 elementos. Y vean ustedes estos elementos, es un metal, es un no metal mezclado con un oxígeno. O sea, si lo puedes ver por separado, este sería un óxido no metálico más un metal, ¿verdad? Igualmente puedes analizarlo. Vamos a ver la nomenclatura tradicional. Dice que al no metal se le añaden los sufijos ato o ito, según el número de oxidación. Y el ato pues sería para el menor, ito sería para el menor. Y el nombre del metal, si tiene más de número de oxidación, se usan los sufijos ico y oso. A ver, aquí sí voy a ir viendo ejemplos, por ejemplo. Veamos, para el caso, vas a poner, dice la tradicional, la raíz del no metal, aquí el no metal es carbono, es lo que se pone primero, carbono, con la terminación ato, o sea, sería carbonato. Y dependiendo de la oxidación del hierro, es la terminación, ya sea ico, ¿verdad? O sea, oso. Para el caso, ¿qué número de oxidación usa el hierro? Vemos que está usando el número 3, ¿verdad? Tiene que usar el número 3, porque son 2 por 3 son 6, entonces aquí tiene que usar 3, el hierro. Como usa el 3, en la tabla periódica nos dice que es el mayor de los dos que hay, es el mayor, por lo tanto la terminación es ico para este compuesto, carbonato férrico. Y bueno, ya me regreso. En stock se nombra al no metal con el prefijo griego del número de oxígenos presentes en la fórmula, seguido de la palabra óxido con el sufijo ato, seguido del número de oxidación del no metal en romano entre paréntesis. Esto lo digo rápido porque ya no la sabemos. Luego el sufijo de, seguido del nombre del metal, y por último se agrega el número de oxidación del metal en romano y entre paréntesis. A ver, veamos el caso 2, donde tenemos el nombre del elemento que acompaña el no metal, ¿verdad? El no metal que es cloro, la terminación uro de, el cloruro de, ponemos el nombre del metal, hierro, y ponemos el número de oxidación que suponemos debería tener en este caso el hierro. El cloro tiene un sinfín de posibilidades de unirse, pero en este caso el hierro se va a unir con el número 2, ¿verdad? El cloro suponemos que usa el más simple, que es 1. 1 por 2, 2. El cloro debe usar 2 como número de oxidación, ¿verdad? En WIPA, acuérdense, se pone el prefijo, en este caso del no metal, con la terminación uro, dicloruro de, y el nombre del metal, dicloruro de hierro. Eso sería para la nomenclatura stock. Y para WIPA, el prefijo que corresponde a la cantidad de oxígenos, el prefijo ya saben que puede ser mono, di, tri, tetra, etc. Más la palabra oxo, más el nombre del no metal con la terminación ato, más el nombre del metal con su correspondiente prefijo, ¿verdad? Entonces, tenemos el nombre del no metal, selenio, la terminación uro, y de cobalto, es el nombre del metal, de cobalto. Bien, esa sería la presentación de esta sesión, donde vimos grupos funcionales y cómo se unen. Y bueno, como a toda presentación le corresponde una tarea. En este caso la tarea es la que tienen ustedes ahí en pantalla. Dice, escribe las 3 nomenclaturas que corresponden a las fórmulas enlistadas. Tienes aquí, vamos a ver aquí feo. Entonces aquí vas a poner a un lado, ¿verdad? O puedes hacerlo también de la siguiente manera, a un lado, o puedes ponerlo en la parte de abajo y poner
la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura WICPA. O igualmente puedes hacerlo en tabla como mejor te ayudes visualmente. El caso es ponerle el nombre a estos compuestos. Y la segunda parte de la tarea, el segundo punto, es digamos que el proceso inverso. Se te da una nomenclatura, ¿verdad? Se te da una lista de nomenclaturas y tú tienes que indicar cuál es la fórmula que le corresponde. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la fórmula que le corresponde? Entonces, estos son los ejercicios, son tomados de la guía, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Y pues nos vemos hasta que puedan ustedes regresar a la escuela, ¿verdad? Porque ya con nosotros, chicos, ya estamos trabajando. Ojalá y les sirva esta presentación para hacer su tarea. Nos vemos en la próxima y que se encuentren bien.